¿qué es lo que está viendo en términos de la situación del agua en nuestro país? Mario Hugo, muy buenos días, muchas gracias por darte el tiempo. Primero que nada me gustaría que tú mismo te presentaras, nos dijeras quién eres, qué haces, a qué te dedicas, y después quizá yo lo primero que te preguntaría es si en realidad estamos frente a una crisis del agua en la Ciudad de México, y ahí vamos platicando. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que estos espacios se agradecen muchísimo, utilizar el espacio público para hacer esto. Me parece que es importante, necesario, urgente y se debe de hacer costumbre, ¿no? Y pues sí, yo soy historiador, soy de la Escuela Nacional de Antropología. Durante mi trabajo como estudiante, como académico, pues tengo varios temas de interés, entre ellos el agua, pero a través de que yo estudio los desastres, ¿no? Básicamente soy desastrólogo, le hemos entrado a los huracanes, le hemos entrado a las inundaciones. Hubo una época donde me llamó mucho la atención la sequía, las plagas de langosta, por ejemplo. Inclusive, muy jovencillo, andaba haciendo trabajo en el volcán Popocatépetl, ¿no? Pero bueno, finalmente me he quedado con lo de las inundaciones, y de eso ha sido mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, y más recientemente ahorita se está dictaminando mi tesis de doctorado, que hablo justamente de las inundaciones en el siglo XVII. Entonces, lo que yo he trabajado es toda la parte de la Cuenca de México, y que es importante, ¿no? Porque pienso yo que a lo largo de los últimos 500 años, pues se ha roto un equilibrio ecológico que más o menos los indígenas habían logrado conservar a través de ciertas obras hidráulicas. Y sí transformaron los indígenas que vivieron aquí, los pueblos lacustres de la Cuenca de México, transformaron el sistema lacustre. Un sistema lacustre que los españoles nunca entendieron, ¿no? Y seguimos sin entender. Un sistema de 5 lagos que están a 2.240 metros sobre el nivel del mar, algunos lagos salados, otros lagos dulces, algunos lagos con colores diferentes, verdes, hasta negros, algunas crónicas lo mencionan, lagos que guardan criaturas extrañas, ¿no? Ya hablaban del ahuizotl, de algunos tipos de peces que volaban en el imaginario, en la mitología indígena, los ajolotes, pero el ajolote sí existe, ¿no? Son animales, bueno, Fray Bernardino de Sahagún habla de que había hasta nutrias en el lago de Zumpango, por ejemplo. Un lago que ya desapareció, apenas estaba leyendo las noticias del año pasado, que el lago de Zumpango pues ya parece un recuerdo, desapareció totalmente. Ni 500 años de obras hidráulicas pudieron desaparecerlo, pero en los últimos años el lago se fue mermando hasta que finalmente desapareció. Hay unas fotos tremendas de cómo están las lanchas en parajes de pastizales totalmente abandonadas, ¿no? Y recientemente hasta sufren de incendios, donde antes hubo uno de los lagos que además era un poco, era menos salado que el de Texcoco, con algunas zonas inclusive dulces por medio de obras hidráulicas que hacían los indígenas. Pues ese lago portentoso del norte que sobrevivía, desapareció. Pero algo está pasando, porque por otro lado desaparece el lago de Zumpango hace unos cuantos meses, está desapareciendo Cuitzeo, está desapareciendo Pátzcuaro, como lo vemos en las noticias, y sin embargo el lago de Texcoco está teniendo como un segundo aire, ¿no? Después de que se cancela las obras del aeropuerto y se está preparando a hacer esos terrenos, pues un parque ecológico, pues el lago está retomando su vida, está regresando el agua donde históricamente había siempre sido su lugar, ¿no? Que es el lago de Texcoco, que es el lago pues que más profundo de los 5 lagos, que es el lago de Zumpango, de Xaltocan, el de Chalco y el de Xochimilco y el de Texcoco. De los 5 lagos, el lago de Texcoco siempre fue pues el lago más profundo, fue el lago con más sal, sobre todo en su vertiente oriental, ¿no? Pues está regresando ese lago.
¿no? Que ahorita decía una candidata ¿cuándo fue que lo podían llenar de agua, ¿no? Decía que podían, para solucionar el problema hídrico de la ciudad, se puede llenar ese lago de agua, y Claudia le decía, pero Texcoco es salado. Efectivamente es un lago muy salado, inclusive todavía en algunas regiones de Texcoco, en algunos pueblos como Iztapa, todavía se extrae sal, ¿no? ¿Cómo le llamaban? El tequesquite, ¿no? Los panes de sal. Es decir, y no solamente sal, se extraen otros minerales que contiene el agua del lago de Texcoco. Entonces más bien no sé, después salió diciendo que unas plantas logran desalinizar, cuando en realidad pues los bioquímicos, los científicos, pues sí hay maneras de desalinizar el agua, pero es muy caro y no es sustentable, no se sostiene ambientalmente. Nuestro lago de Texcoco era salado, los indígenas lograron separar el agua dulce del poniente de las de Texcoco mediante varias obras hidráulicas, los albarradones, los diques, las calzadas que tanto estudiaron etnohistoriadores como Ángel Paler y otros más, y de esa manera crearon un lago artificial que se le conoció como el Lago de México, que era de agua dulce, y gracias a esa agua dulce pues crecieron las chinampas. La chinampa no crece en agua salada, ¿no? Gracias a las obras hidráulicas pues hubo el crecimiento de Tenochtitlán, y en algunos islotes hubo muchas chinampas. Aquí en Iztacalco a mí me llama la atención que además de chinampas hubiera extracción de sal. Eso nos habla de la complejidad de las obras de inspiración indígena. De ahí el nombre un poco de Nozalcali, el significado de Nozalcali. Exactamente, el lugar de las casas de la sal, lugar en las casas de la sal, inclusive lugar de los hornos de sal, ¿no? Nuestro topónimo es un horno donde está saliendo el agua en forma de vapor, y está el tequesquite, los panes de sal, ahí formándose. Ser uno de los recursos más importantes en Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de una cultura lacustre. Los pueblos indígenas sí transformaron su medio ambiente, desviaron ríos, construyeron diques, separaron las aguas, construyeron albarradones para controlar el nivel de los lagos, llevar el agua salada donde se necesitaba, llevar el agua dulce donde se necesitaba. Construyeron acueductos para desviar manantiales. Es decir, las culturas mesoamericanas sí transformaron el medio ambiente, pero lograron una especie como de equilibrio en un medio ambiente muy frágil, ¿no? Este medio ambiente es muy complejo, es muy difícil. Digo, cuando llegan los españoles no lo entienden en absoluto, no entienden cómo a esa altura en la que estamos, en esta altura de 2230 metros sobre el nivel del mar, pues pudiera haber lagos, y no solamente lagos, ¿no? Sino que no hay un río que los nutra. O sea, siempre todas las civilizaciones del mundo, o muchas de las civilizaciones más importantes del mundo, siempre ha habido un río que marque los ritmos de vida, la economía, la religión, la cultura de esos pueblos, ¿no? ¿Qué nutría entonces esos lagos? ¿Qué se alimentaba? Eso es interesantísimo, y que sirve para entender la riqueza hídrica de la Cuenca de México. La mayor parte de los ríos de la Cuenca de México son estacionarios, es decir, durante la mayor parte del año, por lo menos la mitad del año, son barrancas secas, no tienen vida. En la temporada de lluvias es cuando vuelven a nacer. Hay muy pocos ríos que son perennes, es decir, que son constantes. Uno de ellos es el río Cuautitlán, por ejemplo, sus remanentes, el río Azcapotzalco, los Remedios, el San Buenaventura, el Magdalena, que son algunos ríos, pero que no son capaces de llenar los 5 lagos de agua. O sea, de verdad estamos hablando del sistema lacustre, probablemente el más grande que tenía México. Era más grande que los lagos de Michoacán. Eran 5 lagos, y todavía había 2 subcuencas hacia el norte, hacia la zona de Hidalgo, los lagos, las lagunas de Apan, por ejemplo, que formaban parte del mismo sistema lacustre. Entonces, la mayor parte del agua probablemente también viene de los manantiales. Hay por ahí de la época de don Porfirio Díaz
vino el famosísimo refresquero Antonio Peñafiel. Antonio Peñafiel, que justamente pondrá una refresquería en Tehuacán, Puebla, pues realizó varios estudios para encontrar manantiales para sus refrescos, ¿no? Y algunos de sus estudios los hace aquí en la Cuenca de México, localizando cientos de manantiales, en la zona de Xochimilco, en la zona de Chalco, en la zona de Tlalpan. Toda esa zona era una zona, o es una zona, de manantiales, pero hay manantiales en toda la Cuenca de México. Inclusive hay arqueólogos que han demostrado que en donde está el Templo Mayor, en temporada de lluvia, renace un manantial dentro del Templo Mayor. Eso era una de las cosas que los indígenas, por eso ahí construyeron el Templo Mayor, porque había un manantial del Peñón de los Baños, el manantial del Peñón del Marqués. Es decir, la Cuenca de México tiene una riqueza hídrica importante en manantiales que por derivado de la filtración, pues el agua se ha ido filtrando hacia los pozos, hacia el subsuelo, hacia los mantos freáticos, e inclusive por abajo. Todavía en la época de Mancera, no sé si han escuchado la noticia, hubo una investigación muy importante, inclusive estuvo involucrado Iztacalco porque se hicieron varios pozos en Iztapalapa. Estuvo participando Pemex con ingenieros petroleros para hacer una serie de pozos y explorar qué había más o menos a 2000 metros de profundidad. Es decir, a 2000 metros se hicieron estos pozos. Si no me equivoco, por lo que yo leí en aquella época, uno de esos pozos estaba aquí en la Magdalena Mixhuca, ahí en donde está la Magdalena Mixhuca, y los demás estaban por San Lorenzo Tezonco y uno por la central de Abasto. Hicieron estos pozos a 2000 metros y encontraron agua a 2000 metros. ¿Qué quiero decir? O sea, nosotros estamos a 2200 metros sobre el nivel del mar. Esta agua se encuentra al nivel del mar, pero abajo de nosotros. En aquel momento, uno de los geólogos más importantes de la UNAM, Federico Moser, llegó a hacer comentarios muy positivos del agua de esos pozos, ¿no? De ese manto freático. Llegó a decir inclusive que el agua era muy potable, que no requería demasiada tratamiento y que se podía extraer para ser utilizada por la ciudad. Se calculaba que había agua para que la ciudad la disfrutara en más de 100 años, ¿no? Y no solamente eso, recuerdo que Federico Moser comentó que probablemente abajo de ese lago, porque inclusive se habla de un lago pleistocénico que anda por ahí, hay otro pozo muy grande de agua abajo, pero que ya está pues ya contaminado de azufres y que será más difícil tratarlo, ¿no? De eso yo recuerdo que durante mucho tiempo se dijo que no servían. Hubo gente que decía que esa agua pues realmente no se podía utilizar. Sin embargo, tengo conocimiento de que sí hay un par de pozos que utilizan esa agua todavía. Uno está en la central de Abastos, pero que no resultó ser tan generoso el pozo como se planteó en un principio, o a lo mejor sí, y nos están ocultando alguna información. Oye Mario, a ver, yo te quisiera preguntar dos cosas. Primero, regresándome tantito a la época precolombina, ¿cuál era el papel dentro de esa cuenca del Valle de México de la zona de nuestra alcaldía de Iztacalco? ¿Cómo le podrías platicar a los vecinos, si pudiéramos hacer un ejercicio de imaginación, cómo se veía Iztacalco dentro de esa cuenca en el tema del agua? Bueno, Iztacalco de entrada es más vieja que la Ciudad de México, ¿no? Es más vieja que Tenochtitlán. Iztacalco se fundó en 1309, según la tira de la peregrinación. Es decir, la Ciudad de México, el islote Tenochtitlán, se va a fundar en 1321, y Iztacalco se funda algunos años antes, en 1309. Recientemente hay un estudio arqueológico derivado de que se están construyendo unos edificios allá por el canal de Otenco, en el mero barrio de Santiago, aquí en Iztacalco,
Ahí justamente los arqueólogos entraron a un rescate, encontraron chinampas que se sabe que eran muy ricas en diferentes tipos de componentes de la propia chinampa que permitían que se dieran gran variedad de productos, que se permitieran varias cosechas al año. Estamos en la parte dulce. En la parte dulce. Por eso es lo que decía ahorita, que a mí me intriga, porque Iztacalco siempre se reconoció como un lugar chinampero. De hecho, hasta el siglo XIX, siglo XX, era el lugar donde la gente se dedicaba a la verdura, se sembraba muchísimo lengua de vaca, ¿no? Como le decían, duraznos, había frutas. Hay una zona que todavía hay en el barrio de Los Reyes que se llama Las Peritas, porque eran chinampas que la mayoría de ellas tenían árboles de peras. Pero y entonces la parte de la sal, ¿por qué la historia salada de nuestra alcaldía? Ahí me mete un poco en conflicto, porque si por un lado dices que producía mucho alimento, eso significa que había agua dulce. Y luego la parte salada. Ese es un tema que a mí me genera mucho, pues mucha curiosidad. Yo he estado buscando documentos, algo que haga mención de dónde podrían estar las salineras. Nosotros conocemos que aquí había, de lo que sí es verdad, totalmente, gran cantidad de chinampas muy productoras de verduras y de flores. Posteriormente fueron potreros. Hubo muchos potreros en Iztacalco. Todo lo que es Labramadero, todo lo que es la Ramos Millán, eran potreros, ¿no? La Juventino Rosas era potreros. Pero lo de la sal es interesante, ¿no? Probablemente yo pienso que así como muchas obras hidráulicas se destruyeron tras la conquista, pues ahí había una serie de diques en una zona de Iztacalco que desviaban el agua salada hacia territorios que le pertenecían a Iztacalco para la obtención de sal. También se sabe que había pesca. Los peces no se dan en lugares salitrosos, aunque se sabe que en el lago de Texcoco sí había una especie, había ictiofauna, como le llaman, que le gustaba la sal. Sin embargo, aquí había aves, ¿no? Aquí había ranas, aquí había ajolotes. Inclusive uno de los platillos típicos de Iztacalco pues eran los tamales de rana, de rana, o los que eran de las tripas de los patos, ¿no? Todo eso se guisaba y son cosas que se extraían del lago. Sin embargo, yo pienso que en algún momento previo a la conquista, alguna parte del territorio del pueblo de Iztacalco, que era amplio, estamos hablando que los ejidos de Iztacalco llegaban hasta Nativitas. Entonces, en algún punto, muy cercano a Churubusco, donde sí se sabe que había extracción de sal, por ahí probablemente en algún momento, pues sí hubo una actividad de extracción de sal de tequesquite de los lagos, ¿no? No, pues bien interesante todo lo que nos platicas, Mario, sobre la historia del agua, pero ahora quiero que nos platiques sobre un asunto que puede parecer menos hermoso que la historia que nos platicas. ¿Qué pasa con esta idea de la crisis del agua en la Ciudad de México? ¿Exagera la oposición? ¿En realidad tenemos un problema? ¿En dónde estamos? ¿Cómo lo evaluarías? Mira, yo soy un poco optimista, ¿sabes? Pienso que una de las cosas que tiene la Cuenca de México es que tiene una riqueza hídrica muy importante. Es decir, ya ahorita mencioné los manantiales, esos manantiales siguen funcionando. Tan siguen funcionando que las garzas que surten las pipas y los pozos de la ciudad se siguen nutriendo de estos manantiales. Gran parte del agua que surte a la ciudad viene de pozos, que son nuestros manantiales que, como lo decía Antonio Peñafiel hace más de 100 años, pues aquí existían y que es una riqueza enorme. Pero además tenemos, parte de estos manantiales se nutren de la lluvia. Hace ratito yo decía los ríos, el Nilo en Egipto, no sé, los ríos de China, los de Mesopotamia, ¿no? El Tigris y el Éufrates. Nosotros no tenemos un río así, pero lo que tenemos es una temporada de lluvia muy, muy certera, ¿no? Inclusive en algunos, a mí me sorprende cómo el 3 de mayo, que es el día que se dice que debe de empezar la lluvia, llueve. Es el día de la Santa Cruz,
en todos los pueblos de México, en los cerros, en las montañas. Las comunidades indígenas suben cruces para pedir el agua, y ese día siempre llueve, aunque poquito, pero llueve. Este año llovió aquí en la Ciudad de México el 3 de mayo. A partir de mayo hasta septiembre, más o menos, empiezan los huracanes en el Golfo de México. Y a partir de junio hasta noviembre empezarán los huracanes en el Pacífico. Es decir, hay una temporada de ciclones, hay una temporada que siempre ha estado presente. Del mes de mayo hasta octubre, principios de octubre, es la temporada de lluvias. A diferencia de Estados Unidos o Canadá u otros lugares del mundo, en México solo hay dos estaciones. La seca, que es la temporada que empieza en noviembre, con el Día de Muertos y el fin de las cosechas, y la húmeda, que es la que empieza a partir de mayo, que es este mes. Desde el 3 de mayo debería de estar lloviendo, lo que ya habla que no se ha tardado un poquito la lluvia, hasta septiembre, que son los momentos donde más lluvia hay. En este sentido, siempre ha llovido, la lluvia se llega a filtrar. Una de las características que tiene la Cuenca de México es que geológicamente las piedras que nos ciñen, las montañas, los volcanes, son muy nuevas geológicamente hablando. Son porosas, son de tezontle, el agua se filtra y se vuelve a llenar parte de los mantos freáticos. Algunos salen en forma de manantiales, pero otros están subterráneos, otros están a 2000 metros, como se comprobó hace más de 10 años, cuando se hizo este trabajo con Pemex en Iztapalapa, ¿no? Pienso yo que tenemos una riqueza importante. La ciudad creció. Uno de los errores que se le han machacado es que no hubo momento para separar el agua pluvial de la fluvial. El agua toda se junta y se va al drenaje, y el drenaje brota. Es lo contradictorio del agua de la Ciudad de México. Hay agua, tenemos agua, pero traemos agua de otros sistemas, porque no alcanza, está mal distribuida, y la que nos llega la tiramos a la coladera sin ninguna contención. No aprovechamos el agua de lluvia, y además de eso traemos agua de otros sistemas, y ya nos estamos acabando Cutzamala. El Programa Hídrico Nacional piensa, o por ahí se hablaba de traer el agua de otro lado de Michoacán, es decir, de otros sistemas se está trayendo agua a un sistema que por sí mismo era capaz de alimentar 5 lagos, el sistema lacustre probablemente más importante de México, uno de los más importantes que había en el país. Entonces, tenemos superabundancia de agua, mal distribuida, y o nos ocasiona inundaciones, porque cada año se inunda la Zaragoza. Aquí mismo en Agrícola Oriental hay varios puntos de inundación, y además de eso no nos alcanza. Hay zonas del Agrícola Oriental donde el agua por red no llega. Hay una contradicción. Yo pienso que se debe trabajar muchísimo. Pienso que no es un tema que le competa a la alcaldía, o que le competa a la ciudad, o que le competa a la presidencia. Yo creo que es en los 3 niveles de gobierno que debe de haber un proyecto, que es lo que está de alguna manera proponiendo Claudia Sheinbaum, que a través de los 3 niveles de gobierno se logre atender esta problemática. Si hay agua, hay una superabundancia mal distribuida, y que además de eso nos genera vulnerabilidad frente a problemas como las inundaciones. Oye, pues Mario, muy interesante todo lo que nos platicas. Andamos sobre el tiempo, pero yo no me quisiera ir sin antes tú le dijeras a nuestros vecinos que están interesados en estos temas, si nos puedes recomendar algún libro, algún espacio en internet, el propio trabajo que tú haces, alguien que te ha escuchado el día de hoy y quiere saber, por ejemplo, sobre la historia del agua en nuestra alcaldía, ¿qué cosas podríamos leer? Así, textos, bibliografía que tengas en mente. Y por supuesto lo que tú has hecho, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? Vamos a empezar con dos de mis libros favoritos. O sea, hay un libro maravilloso que lo publicó Aylan Musé, y hace ya bastantitos años, 1993, se llama El agua en el Valle de México. Es un libro donde habla del encuentro violento entre dos culturas, una cultura lacustre, que más o menos ahorita platicamos,
y una cultura de tierra, que es los españoles, que es más o menos lo que yo trabajo, ese encuentro entre estas dos culturas, ¿no? Maravilloso libro, creo que ese abarca muchos temas de todo lo que es el agua en el Valle de México. Y pone la problemática, ¿no? Que el agua, pues, la historia del agua en la ciudad es la historia de la ciudad misma. O sea, ese es el tema. La Ciudad de México no se entiende sin sus lagos y sin esta relación extraña con el agua, ¿no? Alain Musset, El agua en el Valle de México. Y el segundo que yo recomiendo porque es súper interesante, es un trabajo de un biólogo historiador. Él estudió biología en la UNAM y luego estudió etnohistoria en la ENA. Entonces, biólogo historiador, hace un libro que se llama El embrujo del lago. Es un libro maravilloso de la UNAM, de Eduardo Espinosa, ¿no? Se llama el autor. La verdad es que esos dos libros, para empezar a conocer, que ese es uno de los problemas, creo que nuestras autoridades muchas veces no conocen el medio ambiente, no conocen la Cuenca de México, su diversidad, sus características. Por eso aplaudí mucho cuando Claudia le dice a la otra, ¿no? Le dice, es salado. En la otra está el clásico gobernante, autoridad que desconoce todo de la Cuenca de México y que toma malas decisiones, como se ha venido tomando a lo largo de la historia de esta relación del medio ambiente con la ciudad, ¿no? Y por otro lado, Claudia demuestra que sí conoce de alguna u otra manera que ese lago es salado, conoce esa historia de esa parte del sistema lacustre, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos libros nos permiten entrarle al tema. La verdad es que los recomiendo amplísimamente para conocer tan solo cómo es este sistema lacustre. Y finalmente, pues, yo trabajo inundaciones como tal. Por ahí hay un texto en internet que yo escribí, me lo publicaron en la Universidad de Alicante, y donde hablo de los santos asociados a las inundaciones, a la inundación de 1629. Se llama La lucha de los santos, así se llama el texto, y está en internet, nada más ponen Mario Cuellar Meléndez, La lucha de los santos, corporaciones e imágenes religiosas durante la inundación de 1629, y ahí aparece, ahí hablo de la inundación de 1629, y hablo de una forma de responder. Las sociedades responden conforme a su ciencia, con forma de pensar, pero también conforme a su ideología y a sus creencias. Entonces, las sociedades del pasado hacían el desagüe, construían diques, pero también tenían a sus santos protectores y les rezaban para que la ciudad dejara de inundarse. Entonces, es una forma de respuesta al desastre, ¿no? De eso se trata ese texto. Oye, Mario, mira, ya mi productor, el profe Juan, me estaba presionando, pero no me puedo ir sin otra pregunta que quiero plantearte, porque tiene que ver mucho con el asunto de las próximas elecciones. Tengo la impresión que desde la derecha, parte de la respuesta al problema del agua está en la privatización. Es decir, Taboada lo ha dicho muy claramente, que se tiene que privatizar el servicio del agua. Y me parece que desde la izquierda, la idea de la privatización no aparece. La izquierda asume que es el Estado quien tiene que proveer algo que concibe como un derecho. ¿Tú qué piensas en términos del binomio privatización-mercado o Estado en términos de todo el tema del agua? Con eso voy terminando, le voy pidiendo ahí al profe Juan que prepare nuestros promocionales, pero me gustaría que nos platicaras esta última parte. Yo creo que la privatización del agua ya es el colmo del neoliberalismo, ¿no? Es ese neoliberalismo salvaje, voraz. En Bolivia me parece que lo hicieron hasta con el agua de lluvia. Imagínate privatizar esto que es el derecho que todos debemos de tener. Definitivamente pienso que es una atrocidad hablar de privatizar el agua. Es como privatizar el aire, es como privatizar pues sí, justamente algo tan esencial, tan importante, y definitivamente eso no va a suceder, espero que no. Creo que estamos lejos de ese panorama, ¿no? Y creo que
no va a pasar lo que pasó en otros lugares, ¿no? Particularmente recuerdo el caso de Bolivia, cuando yo estudiaba la licenciatura y leíamos antes de Evo Morales cómo se había privatizado el agua, ¿no? Y decíamos, pues vamos para allá aquí, ¿no? Aquí va a pasar eso, miren lo que está pasando en Bolivia, ya el agua totalmente privatizada. Y bueno, afortunadamente la lucha social de Querétaro, exactamente, en Querétaro también sucedió, no tan lejos de aquí. Yo pienso que por lo menos en este contexto que estamos ahorita, lo veo difícil que suceda, pero siempre tenemos que estar preparados porque siempre va a haber alguien que lo quiera realizar, ¿no? Me parece la atrocidad más grande que pueda haber, que se privatice algo tan esencial como el agua, ¿no? Mario, pues no tenemos más que agradecerte tu tiempo, esta charla tan interesante sobre el problema del agua. Yo digo, si dejamos de concebirlo como un derecho, todo lo resolvería el mercado, ¿no? Me parece que este es un tema que está sobre la mesa ahora en las próximas elecciones. ¿Queremos que el agua se privatice o queremos que siga siendo un derecho que necesariamente esté obligado el Estado a proporcionar? Muchas gracias, Mario, por tu tiempo.